Bien, voy a hacer un artículo sobre datos en vivo de la EGR. Se puede ver, podéis ver con más detalle en el capítulo Vigilar las EGR con escáner, en la lista de reproducción para el propietario de un coche vigilar con escáner. Ahí explico síntomas comunes de EGR obstruida: pérdida de potencia al acelerar, sobre todo en medio régimen, mayor consumo de combustible, ralentí irregular o tirones, regeneraciones del DPF más seguidas, humo negro en el escape, a veces olor a escape dentro del habitáculo. Y parámetros a vigilar con el escáner: EGR Commanded Position versus Actual Position, EGR Duty Cycle, ciclo de trabajo, tarea o carga, EGR o EGR Valve Control, control de válvula en porcentajes, tanto la Duty Cycle como la Valve Control, EGR Error en porcentaje o EGR Flujo Flow Error si lo muestra, temperatura de gases de escape EGT antes y después de la EGR, si disponible, flujo de masa de aire MAF o presión del colector de admisión MAP. Y todo esto era para prevenir obstrucción, saber cuándo limpiarla, suciedad, fallo de actuador, o saber por qué tenemos los síntomas del problema, ¿no? Pero ahora voy a hablar de otro parámetro que no lo he incluido aquí, que es el sensor de presión diferencial de la EGR. Bueno, también hablo de cuando lleva dos EGRs el coche, la de alta presión y baja presión. Y ahora voy a hablar del sensor diferencial de presión de las EGR, que no solo lo tiene el DPF. Capítulo 4.5 del volumen 1. Se le cambia el MAP y lo tenía lleno de hollín. En este caso, con el código P049C, que significa EGRB Flow Excessive Detected, significa EGRB es la de baja presión y Flow Excessive Detected significa detectado flujo excesivo. En un Kia Ceed del 2020 1.6 CRDI. Pues un parámetro clave que debes mirar en el escáner es el diferencial de presión o presión diferencial relacionado con la EGR de baja presión, low pressure o EGRB en la mayoría de estos motores Hyundai Kia Euro 6 con sistema dual. ¿Por qué la EGR de baja presión low pressure? En los motores Kia Hyundai 1.6 CRDI de esa generación U2 o D4 FE, el sistema EGR es dual. EGR de alta presión, high pressure, suele ser A, recircula gases antes del turbo, más códigos de flujo insuficiente, como P0401 o problemas en baja RPM. EGR de baja presión, low pressure, suele ser B, recircula gases después del DPF barra turbo, maneja más flujo en cargas medias altas y el código P049C típicamente apunta a excesivo flujo en este circuito B porque la EQ detecta discrepancias en el flujo calculado, usando diferencial de presión, MAP y posición de la válvula. El sensor diferencial de presión EGR o EGR-DP sensor o similar mide la diferencia de presión a través de la válvula o el cooler enfriador EGR para estimar el flujo real. Vamos a mirar si el enfriador cooler low pressure de baja presión está obstruido, como podemos sospechar por el MAP sucio de hollín. Si el diferencial no cuadra, la EQ ve flujo excesivo. Bien. ¿Qué mirar exactamente en el escáner con datos en vivo Live Data? Priorizar estos parámetros. Los nombres varían según el escáner, sea un GDS, KDS, un Launch, un Autel, etc. Pero buscar algo como
Low Pressure EGR Differential Pressure, que es de baja presión EGR presión diferencial, o LP Delta Pressure, o EGR-B Differential Pressure. Este es el principal para el CP049C. En ralentí, motor caliente, debería estar cerca de cero o valores muy bajos, pocos milibar o kPa, que será kilopascales, ¿no? Al acelerar o en carga, sube lógicamente según el commanded flow. Si el valor está alto o errático, cuando la válvula low pressure está cerrada, o commanded 0, apunta a obstrucción en cooler, tubos de low pressure o fuga. Repito, si el valor está alto o errático cuando la válvula low pressure está cerrada o commanded 0%, apunta a obstrucción en el enfriador o en los tubos de low pressure o fuga. Bien, otro valor más, aparte del differential pressure o delta pressure de la EGR de baja, LP, es el low pressure EGR valve position, el commanded versus el actual. El commanded debería variar 0 a 100%, actual seguir de cerca. Si no, o si commanded está bajo pero diferencial alto, problema en flujo real, el enfriador. Repito. Si no sigue bien el actual al commanded de cerca, o si el commanded está bajo pero el diferencial alto, problema en flujo real, enfriador. Luego, otro valor más, otro parámetro, el High Pressure EGR Differential Pressure o el delta P del de alta presión EGR. Compáralo también. Pero si el P049C es específico de B, el Low Pressure será el que muestre anomalías en la comparación. Otros útiles. EGR Flow Rate Calculated o EGR más Flow. El MAP, el Exhaust Back Pressure, la contrapresión del escape. Y también la baja presión EGR, su duty cycle, su carga de ciclo, o de rutina, o de tarea. Por lo tanto, hemos visto varios, que son el diferencial de presión del de baja presión, de la EGR de baja presión, la posición comandada versus real, y compararlo con el del delta P de la EGR de alta. Y otros útiles, el mass flow de EGR, el flow rate calculated de EGR, el MAP, el exhaust back pressure, escape presión, el low pressure EGR, duty cycle. Bien. Pasos recomendados. Es que como estas webs las busco y la mayoría es en inglés, pues al copiar y pegar se me queda todo esto. Pasos recomendados. Con el motor en marcha, caliente, ralentí estable, mirar el diferencial de presión de la EGR de baja, low pressure B. Si está anormalmente alto, por ejemplo, umbral esperado cuando la EGR-B commanded es 0,10%, alto que supera el umbral esperado cuando la commanded es 0,10%, confirma obstrucción en el enfriador de baja presión de la EGR o en los tubos. Prueba acelerando suavemente. El diferencial debería responder proporcionalmente. Sí,
Por ejemplo, al acelerar o en carga, sube lógicamente según el commanded flow, el delta P de la low pressure EGR. Y luego, si confirma anomalía en la EGR de baja presión, ve directo a inspeccionar cambiar el enfriador, el más probable ahora. Si todo parece normal en la low, pero está alto en la high, mira el high pressure cooler, menos común para este código. Claro, este código si lo dice desde la low pressure, menos común que... Bueno, hay que mirarlo de todas maneras en la comparación. Bien, ahora voy a hacer otro ejemplo, un caso con el Duty Cycle. Voy a explicar más sobre el Duty Cycle EGR, con un caso que está en el capítulo 3.2 del volumen 1. Perdón, 3.0 que continúa hasta el 3. Mucho más, ¿no? Es un tirones durante regeneración del DPF FAB. En un Mercedes 1.5 diésel del 2012 resulta que cuando empieza a hacer la regeneración del filtro de partículas empieza a dar fuertes tirones. 1.5 diésel del 2012, probablemente un A-Class o B-Class con el motor Renault 1.5 DCI rebautizado como OM607 u OM626 en Mercedes, justo cuando empieza la regeneración del filtro de partículas. Es un síntoma bastante común estos tirones en estos motores y sistemas. Causas más probables. La regeneración activa del DPF implica que la centralita inyecta combustible extra en la fase de escape para elevar la temperatura de los gases hasta 550-650 grados y quemar el hollín acumulado. Esto altera temporalmente el comportamiento del motor y si hay algún componente débil o sucio, se manifiestan tirones fuertes como si fallara la combustión o tosiendo. Las causas más frecuentes en estos motores del 2012 son inyectores sucios, desgastados o con caudal irregular, muy común en el 1.5 DCI a partir de 150.000-200.000 kilómetros. Durante la regeneración, el inyector post-combustión necesita ser muy preciso. Si uno falla o gotea, provoca fallos de encendido, misfires, tirones notorios. 2. Válvula EGR muy sucia o atascada. Acumula carbonilla y durante la regeneración, cuando hay más post-inyección, el flujo de gases es irregular. Provoca tirones y posible humo. 3. DPF parcialmente obstruido o con regeneraciones incompletas previas. Si el filtro está muy cargado o las regeneraciones anteriores se interrumpieron, trayectos cortos, el proceso se vuelve más agresivo y el motor lucha. Tirones. En casos extremos, la presión de escape alta afecta a la combustión. Cuarta posibilidad, sensor de presión diferencial del DPF defectuoso o tubos rotos. Puede hacer que la regeneración no se gestione bien. Bien, entonces después de investigar distintas cosas que se pueden investigar de estas cuatro posibles causas, voy a pasar a hablar de... Le llega el turno a la EGR, investigarla. Entonces dice, conectar un buen escáner Mercedes ideal, Star Diagnosis o equivalente, registrar datos en vivo durante una regeneración, fuerza una si puedes, buscar presión rampa, correcciones inyectores, presión diferencial, DPF, MAF, temperaturas escape y Duty Cycle EGR. Explicación. ¿Qué es Duty Cycle EGR? El Duty Cycle de la EGR o ciclo de trabajo de la válvula EGR es un parámetro que ves en los live data de un escáner OBD2 avanzado como Star Diagnosis
e-Car Soft MB o similares, en motores diésel como el Mercedes 1.5 basado en Renault 1.5 DCi. ¿Qué significa exactamente? La válvula EGR, Exhaust Gas Recirculation, moderna en diésel, suele ser electrónica o controlada por un solenoide PWM, Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso. El duty cycle es el porcentaje de tiempo durante el cual la señal eléctrica de la centralita /EQ mantiene el solenoide activado, encendido, en cada ciclo de pulso. 0%, válvula EGR completamente cerrada, no recircula gases de escape. 100%, válvula EGR completamente abierta, máxima recirculación posible. Valores intermedios, por ejemplo 30, 50, 80%, la válvula está parcialmente abierta, permitiendo una cantidad proporcional de gases de escape recirculados hacia la admisión. En resumen, es como un dimmer o regulador electrónico que controla cuánto abre la válvula EGR de forma precisa y rápida. Los pulsos son muy rápidos, a menudo cientos de hercios, por lo que el efecto es suave. ¿Cómo se interpreta en este motor? En ralentí o cargas bajas, donde más se necesita reducir NOx, el duty cycle alto, a menudo 50-90%, válvula bastante abierta. En muchos 1.5 DCi Renault Mercedes se ve alrededor de 70-85% en ralentí con motor caliente y sin aceleración. Luego, en la aceleración fuerte o cargas altas, duty cycle bajo o 0%, válvula cerrada para maximizar aire fresco y potencia. Otro, durante la regeneración del DPF, la EGR suele cerrarse o reducirse mucho, duty cycle bajo, para permitir temperaturas altas en escape y post-inyección efectiva. Otro, si el duty cycle no cambia, queda fijo en 0% o 100% o oscila de forma errática, puede indicar válvula EGR atascada, problema eléctrico, cableado, conector, solenoide, centralita no manda bien la señal, raro, pero posible si hay software pendiente, sensor de posición EGR, si lo tiene, no coincide con el duty cycle comandado. ¿Cómo verlo y comprobarlo en el escáner? Motor caliente en ralentí estable. En Live Data del módulo motor CDI. En el módulo del motor CDI, buscar EGR Duty Cycle, EGR Valve Duty Cycle, EGR Control Duty Cycle, o Duty Cycle EGR, o PWM EGR Valve. A veces aparece como EGR Valve Position en porcentaje, pero si es Duty Cycle es el comandado PWM. Es el comando, pero si es Duty Cycle es el comando PWM, perdón. Eso es para identificar el Duty Cycle. Probar variando. Acelerar suave. Debería bajar el Duty Cycle. Mantener 2000-2500 RPM constante. Bajo casi cero. Si es posible forzar una regeneración, observar si se cierra. Duty Cycle igual a cero. Parecido. Luego, valores normales aproximados en este 1.5 DCi basado en foros Renault Mercedes similares. Y del caliente, ralentí caliente, 60-90%, depende del modelo exacto y EGR. Aceleración media, 20-50%. Full throttle, 0-10%. Full throttle es apretar más, 0-10%. Si el duty cycle está muy desfasado respecto al comportamiento esperado, por ejemplo, alto en aceleración fuerte o no responde al pedal,
O si ves diferencias grandes entre duty cycle, commanded, comandado y EGR position actual, si hay sensor de posición, apunta a problema en la EGR o su control. Bien, esto ha sido otro ejemplo, algo más oscuro que el de commanded versus actual position, pero es parecido. Es conocer los valores que daría, en este caso los obtenemos basados en foros Renault-Mercedes, aunque son aproximaciones lo que ha dicho de valores generales. Bien, y finalmente para terminar este artículo vamos con otro caso que creo que lo he comentado antes, en el capítulo 4 del volumen 1, 4.0, 4.12, en un Kia Ceed del 2020, 1.6 CRDI, dio fallo esporádico, el que comenté antes, P049C de flujo excesivo de la EGR baja. Desapareció el código sin hacer nada, pero dice que tiene tirones, ralentí inestable, humo gris blanco con un olor fuerte a gas. En el taller cambia sucesivamente inyectores, EGR de alta, EGR de baja, pero no pueden resetearla y vuelven a colocar la vieja. Y cambian MAP y limpian mariposa y DPF. Después de todo esto, los problemas continúan. El cliente por su cuenta se compra un escáner de 50 euros y decide, tras ir hablando con gente, mirar la Low Pressure EGR Valve Position con el contacto on y da actual 0, casi 0%, pero comandada da o error 99% y en ralentí no oscila nada. Comentario. Esto es una señal clara de que la válvula EGR de baja presión no está respondiendo a las órdenes de la centralita. ¿Qué significa los valores que ha dado? Comandada, que es commanded, o desired EGR position, es lo que la EQ le está ordenando a la válvula. Cuando pone 99% o casi 100%, significa que la centralita quiere que la válvula esté casi totalmente abierta. Actual position o valve position sensor es lo que el sensor dentro de la válvula le devuelve a la EQ, la posición real que detecta. Aquí está en 0%, la válvula está totalmente cerrada o en su posición por defecto. Con contacto puesto, que se llama en inglés COEO, motor apagado, muchos sistemas IA, Kia y Hyundai hacen una prueba automática de la EGR al encender el contacto. La EQ manda abrirla al 99% para comprobar que se mueve, y aquí no se ha movido nada. Y en ralentí no oscila nada. Normalmente, aunque en ralentí la EGR de baja suele ir casi cerrada, la EQ hace pequeños ajustes, oscilaciones 5-20% para adaptar el flujo. Si no oscila absolutamente nada, significa que la válvula está muerta. El motor / actuador no recibe señal o no puede moverse. ¿Qué significa todo esto en resumen? La válvula EGR de baja presión está atascada cerrada o su actuador eléctrico está fallando. La centralita le dice ábrete al 99% y la válvula responde no me muevo, sigo al 0%. Esto genera una discrepancia enorme entre lo que pide la EQ y lo que realmente ocurre. Aunque ya no salte el código P049C porque lo borraron o porque ahora el problema es de posición y no de flujo excesivo, la EQ sigue viendo que algo va mal y compensa inyectando más o menos gasoil de lo normal. De ahí los tirones, ralentí inestable, humo gris blanco y olor fuerte a gasoil sin quemar. Causas más probables en orden realista: actuador de la válvula EGR
baja defectuoso, lo más probable después de no haberla cambiado finalmente. Problema eléctrico, también, conector de la válvula EGR baja, sucio, oxidado o con falso contacto. Cableado roto o sin tensión, falta de 12 voltios o masa en alguno de los pines. Fusible o relé de EGR, revisar el diagrama del modelo. Entonces tenemos que puede ser el actuador de la válvula defectuoso, problema eléctrico, o válvula mecánicamente atascada, carbonilla interna o vástago doblado al montar, y menos probable centralita con adaptaciones corruptas, pero una discrepancia 0 versus 99% suele ser hardware, no software. ¿Qué hacer ahora? Con el escáner en modo bidireccional, actuación manual, ordena abrir y cerrar la Low Pressure EGR válvula. Observa si el valor actual se mueve del 0% al 100%. Si no se mueve, válvula o cableado muerto. Explicación: ¿cómo poner el escáner en modo bidireccional, actuación manual, para ordenar abrir o cerrar la EGR baja? Para poner el escáner en modo bidireccional, también llamado Actuation Test, Active Test, Actuator Test o Functional Test, y ordenar manualmente abrir o cerrar la EGR de baja presión, en este Kia Ceed, el procedimiento general es muy similar en los escáneres buenos: Launch, X431, Autel MaxiSys, Delphi, Bosch ADS o GDS oficial Kia. No es complicado, pero requiere seguir los pasos exactos para que el escáner hable con la ECU del motor. Pasos generales para acceder y usar el modo bidireccional en EGR baja: conectar el escáner, motor apagado, contacto puesto on o motor en marcha, ralentí caliente recomendado para pruebas reales. Conectar el cable OBD2, entrar al menú principal, elegir el modelo, seleccionar el módulo correcto, ir a Engine o ECM, Engine Control Module, no elegir Body o Transmission, esperar a que lea la ECU, puede tardar 10-30 segundos, acceder al modo especial / bidireccional, los nombres comunes en menú: Special Functions, Active Test, Actuation Test, Actuator Test, Functional Test. En Launch, Special Functions, en Autel Active Test o Bidirectional Control o Output Control. Si no se ve el menú, buscar Service Functions o Adaptation Initialization. 5. Buscar la función específica de EGR baja. Dentro de Actuation Test, buscar opciones como Low Pressure EGR Valve o LP EGR Valve o EGR-B Valve, Low Pressure EGR Actuator, EGR Position Control, Valve Control, o a veces agrupado: EGR Valve Test o EGR Open Close, Duty Cycle Control. Selecciona lo que diga LP, no confundir con HP, que es la otra. Ejecutar la prueba manual. El escáner pedirá confirmar, por ejemplo, Engine Running, Yes, No, o advertencias de seguridad. Aparecerá una pantalla con Commanded, lo que tú mandas, y Actual, lo que realmente hace la válvula, porcentaje de apertura, y botones o deslizador para Open Close, 0%, 100%, Duty Cycle, a veces porcentaje PWM. Ordenar abrir al 100%, pulsa Open o sube a 100%. Escucha un clic motor zumbando en la válvula, está abajo cerca del escape. Mirar si Actual sube cerca de 100. Debe coincidir con Commanded en más menos 5 o 10%. Ordena cerrar al 0%, Actual debe bajar a 0%. Si no se mueve, se queda fijo en 0 o no cambia,
confirma fallo en válvula, actuador o cableado. Algunos escáneres hacen ciclo automático y miden respuesta. Consejos de manejo durante la prueba. Motor en ralentí caliente 80-90 grados para mejores resultados. Si no responde, revisar conector de GR baja, óxido, pines sueltos, fusibles o voltaje 12 voltios en conector. Salir del test pulsando Stop o Exit para no dejarla abierta. Después borrar códigos si saltaron y hacer adaptación / learn reset si se cambia pieza. Diferencias por escáner. Launch X431, muy intuitivo, Special Functions, Actuation Test y etcétera. En fin. Bueno, aquí termina el artículo sobre datos en vivo de la EGR, tanto alta como baja.